básicamente, entre las propuestas no veo que se descarten los diálogos, pero el gobierno sí ha rechazado esta posibilidad. Se desmonta toda posibilidad de negociación como la conocíamos. ¿Cómo se concilian esas posiciones y qué efecto puede tener esta postura en la nueva administración? Pues ahí hemos conversado de un reto que es en octubre más o menos, cuando la 418, digamos, pierde vigencia. Cuéntele a los oyentes que la 418 es la ley de orden público. La ley de orden público, donde además están los instrumentos financieros de seguridad, que nunca hemos hablado de eso, pero luego hablamos de eso. Y donde se han de alguna manera incluido las diferentes estrategias de negociación o de conversación o de diálogo. Es la única que hay que permite algún tipo de negociación, pero que le falta el otro ingrediente, que es el sometimiento. Y ese es un debate que se mantiene vivo, pero sentimos que esa conversación del sometimiento puede estar en la 418 o se puede pensar un instrumento adicional, pero sin duda es una conversación en la cual este gobierno se siente cómodo y en el cual la Fiscalía se podría sentir también muy cómoda. Entonces hay también una reflexión de cómo hacemos un proceso que también sea efectivo, que mande un mensaje a la sociedad, que ojalá tenga resultados concretos, porque al final tal vez hemos perdido un poco de credibilidad al proceso, porque al final no está transformando la realidad de los territorios. Cuando usted ve Buenaventura, cuando ve dónde pasaron esos diálogos, pues al final las condiciones no cambiaron de manera estructural, tuvieron unos picos o unas bajas de comportamiento. Entonces, sometimiento es un tema que hemos puesto sobre la mesa, la reflexión de la 418, y definitivamente la capacidad militar y judicial tiene unas limitaciones y eventualmente hay que buscar también otro tipo de instrumentos, y lo mejor que podemos hacer es darle al gobierno la mayor cantidad de instrumentos posibles para afectar a estas organizaciones. Muy bien. Tengo aquí otras preguntas, no sé si Santiago quiera participar, ustedes entren sin ningún problema. Preguntaría sobre el rol del sector privado, usted quería ahorita decirlo, en las políticas de seguridad. ¿Qué enfoque debería adoptar el Estado para incluirlas? Nosotros sí creemos que el tema de extorsión, por ejemplo, y los canales y los flujos de los recursos requieren una sentada otra vez con el sector privado. Maravilloso que tengamos más canales por los cuales los colombianos puedan mover sus recursos, pero hay que tener no solamente un registro de una operación sospechosa por parte del sistema financiero, sino una acción mucho más contundente. Porque vamos a terminar teniendo movimientos de 25.000, 30.000 pesos todos los días, y al año suma 5.000 millones de pesos de una pequeña organización que se dedica a la extorsión y que se va fortaleciendo. Entonces, debida diligencia, hay que volverla a revisar, y también una conversación más práctica entre lo que está pasando en la realidad de las ciudades. Cali hoy es la ciudad que más efectivo mueve en Colombia. Y nadie está satanizando el efectivo, pero algo está pasando ahí. Tenemos que entender ese flujo, cómo se está moviendo y cómo está afectando de alguna manera la realidad de los territorios y de las ciudades. Entonces, esa conversación es urgente, y que podamos, que esa debida diligencia y esas condiciones también, sobre todo para prevención del lavado de activos, las podamos de alguna manera modernizar o actualizar a la realidad de lo que está pasando en el país. Santiago. Coincido con Jairo. Creo que además el rol del sector privado es muy importante en el eslabón, digamos, del lavado. Y hoy tenemos, digamos, yo creo que ejemplos vivos en todas partes. Aquí en Medellín, ahorita hablábamos justamente con Jairo, cada vez vemos concesionarios con carros más costosos de 1.500 millones de pesos rotando todos los días. Y esto se nos está volviendo paisaje. En ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, se nos está volviendo paisaje. Entonces hay, digamos, un primer elemento, y es, digamos, cómo el sector privado además se protege y cómo participa, digamos, en la competencia en este tipo de negocios, y cómo se convierte también en una parte activa de cara a las autoridades de identificar, digamos, los problemas que están ocurriendo. Lo otro que, digamos, me parece importante también relacionado con el lavado es el manejo de efectivo, como mencionaba Jairo, y las estrategias que se deben implementar. Ahí yo puse un ejemplo en la conversación que tuve esta mañana, y es que la última vez que se actualizó el COMPES de lavado de activos, a mí me invitaron a Planeación Nacional a ver, digamos, como la propuesta de proyecto, y en esa presentación priorizaban unos sectores, como el mercado de futbolistas, por ejemplo, y la construcción. Y yo les preguntaba, venga, ¿usted conoce, han investigado el sector? ¿Por qué no está el sector, digamos, de transporte público? No está. Está el sector de restaurantes, no está. Está el sector de hoteles, no está. Y yo les pregunto, ¿ustedes han ido a Medellín? No hemos ido a Medellín. Yo les digo, ustedes no pueden actualizar una política de lavado de activos sin ir a la ciudad donde más activos se lavan, y en donde hay que identificar cuáles son esos actores, entre otras cosas, del sector privado que participan de esto.
Y por último, Diana, hemos hablado de Cali, otro ejemplo. Cali, que pues Jairo lo conoce muy bien y usted en Medellín, pero Barranquilla, por ejemplo, es una realidad totalmente distinta en lo que tiene que ver con extorsión y combos. Así es. Así es. Y ahí el último ejemplo con el tema del sector privado, conocemos, por ejemplo, casos en Medellín donde hay sectores donde solamente se vende una marca de pipetas de gas. Y cuando hablamos con los pelados de los combos, ellos nos dicen, no, es que el distribuidor fue el que me propuso. El distribuidor me dijo que cuánto me tenía que pagar para que yo me dejara entrar a la competencia. Entonces ahí hay otro papel del sector privado que yo creo que tenemos que volver más visible. Todos tienen que ser parte de la solución y no, digamos, simplemente delegarle esto a la fuerza pública o a la justicia. Muy bien, Alejandro. Aquí hay como una cosa para complementar lo que estaba diciendo Santiago. Alguna vez hicimos nosotros en el laboratorio una revisión de sentencias de lavado de activos, cientos. Y pues la mayoría de los casos no son esos casos como grandes, pues como de operaciones gigantescas o súper complicadas de sociedades imbricadas en paraísos fiscales, movimientos como complejos o raros, sino casi como gente que lleva plata en efectivo y la capturan entrando al país y las procesan por lavado de activos porque no tiene como justificar $100,000 que lleva ahí o 200 millones de pesos o los cogen en carreteras. Entonces cuando uno ve como las cosas como son en la realidad, la mayoría de cosas son esas, y la fiscalía, aun cuando tiene como las capacidades para hacer investigaciones complejas y sofisticadas para desmantelar operaciones de lavado realmente, digamos, poderosas, pues está también abarrotada de miles de casitos. Y hay un elemento que no les he preguntado y es, no sé si dentro de esa conversación que tuvieron el tema de corrupción entró. Por supuesto, Diana, por supuesto. Es que toda esta situación que tenemos en el país no se puede explicar de otra manera. O sea, el crimen organizado no existe sin corrupción. O sea, la corrupción es una cosa innata y constitutiva. Lo que pasa es que, digamos, nosotros todavía no hemos terminado de salir en Colombia de la idea de que los corruptos vienen de Corruptilandia, digamos, y de entender que la corrupción está muy metida, digamos, en el quehacer y en el día a día de todo, en la señora que está pasando plata, digamos, en muchísimas cosas, también en los políticos que toman decisiones. Siempre el crimen organizado va a intentar tener canales abiertos con la política para favorecer de esa manera o bien su negocio o bien su control territorial en el caso que lo tengan. Eso lo han tenido todos los actores armados con todo el espectro político en Colombia. Eso debe estar sí o sí interconectado con cualquier acción que se haga desde el Estado, pues para prevenir esto. Pues yo quería decir una cosa positiva del sector privado que puede ayudar también para que no se vea solo en el lavado de activos, y es, por ejemplo, mira, en una cosa tan grave y que en este momento está generando gran parte del capital que llega directamente a grupos armados, como es la extracción ilícita de minerales, no solo de oro, el rol del sector privado, del sector minero-energético, que es uno de los sectores que está organizado, estructurado, que tiene empresas grandes, que puede, digamos, hacer mucho más, es determinante y fundamental para poder formalizar la economía minera formalizable en el país, con los estándares que se tengan, para diseñar modelos también muy buenos de formalización que le permitan a la gente, por ejemplo, en el oro, es mucho más clave, más que la extracción, el procesamiento del oro. Digamos, eso es algo que concretamente puede contribuir el sector privado y que ayudaría enormemente al Estado y a la sociedad a quitarle esa renta a los ilegales.